humanos somos parte de la evolución. Somos la evolución. Nos adelantamos y llevamos la radio a todo el mundo. Radiosonica.com.ar. Escuchá el futuro. Buenas noches, una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Estamos aquí con el doctor Javier Garín. Buenas noches. Con Diego Rodríguez, alias El Boina. Iba a decir El Boina directamente. Pero bueno, tiene un nombre. No puede ser privado del nombre en virtud de un apodo. Y Pablo Martínez Amec, bienvenido, Pablo. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de un tema muy... Todos se preguntan por qué si es pelado le dicen el boina. Pero bueno, no, eso lo vamos a revelar al final del programa. Como uno de los tantos interrogantes que hemos develado a lo largo de este año, ¿no? Sí. Bueno, tenemos un tema, como siempre, controversial, la mal llamada conquista del desierto, que ya, digamos, la campaña al desierto con ese nombre resulta una contradicción, ¿no? Porque no se puede conquistar un desierto. Primero, que no era un desierto. Y segundo, que no se puede conquistar algo que está desierto, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Con el nombre que se le ha dado a esta campaña de exterminio indígena. Sobre todo porque realmente no era un desierto, más allá de que no estaba densamente poblado, pero no era un desierto, sino que eran tierras habitadas. Conquista sí fue. Sí. Digamos que la que se recuerda como más importante por su envergadura, por su, digamos, despliegue en cuanto a fuerzas militares y su despliegue en armamento y en tecnología nueva, es la última campaña del desierto, que fue la comandada por el general Julio Argentino Roca. Pero esto no comenzó con Roca, sino que comenzó mucho antes, ya se puede decir desde el mismo inicio, digamos, de la colonización. Española. Exacto. Pero bueno, tuvo, digamos, su punto álgido en la etapa de la conformación del Estado Nacional, con Julio Argentino Roca y fundamentalmente la generación del 80. El centro fue entre 1878 y 1883, 85. 85 fue la última batalla. Claro. Antes de suceder esto, hubo diversas expediciones al desierto, ¿sí? 1833, 1836, la primera con José Manuel Ortiz de Rosas. Sí, tal cual, sí. Donde ahí se jugaba un doble, su papel de líder militar y su capacidad de liderazgo para ampliar, sobre todo, la línea de Fortines hasta el Saladillo, hasta Exacto. el río que atraviesa diagonalmente a la provincia de Buenos Aires. Pero así como era muy violento Rosas y ejerció un liderazgo militar, como saben todos, Muy con fuerte. sus artes rurales y sus habilidades le permitían generar un liderazgo muy particular, como Güemes con los salteños, digamos. Él particularmente tenía una gran capacidad de negociación y logró del 36 hasta prácticamente el final, hasta el 50, 51, 52, logró establecer una relación bastante civilizada con los indios, sabiendo que por lo menos había tres grandes corrientes, lo que se llaman pampas, lo que se llaman mapuches, que están más al sur y más en la cordillera, y los tehuelches, digamos, Sí. que están, para decir que los tres, y los ranqueles. Los ranqueles que estaban en la zona del Eubucó, actual Exacto. La Pampa, Exactamente. sur de Córdoba y
Y todo esto, mientras el Estado Nacional no estuvo organizado hasta 1860-1862, en donde a partir de los 3 grandes presidentes de la Argentina, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, grandes presidentes en el sentido de tomar vía los empréstitos y los subsidios la organización del Estado y los códigos penal, código civil, código administrativo, la creación de la burocracia estatal, crearon el ejército. La organización del Estado, crearon el ejército. Claro. Y trajeron el modelo prusiano. Vale decir que con el modelo prusiano ahí se estructuró y colocaron primero de manera previa a Roca a Adolfo Alsina, que tenía como objetivo realizar un gran surco que dividiera aguas para evitar que los malones se llevaran el ganado, que era el gran problema la famosa zanja de Alsina. Exactamente. Que era una trinchera gigante de 300 kilómetros más o menos. De casi 400 kilómetros, 300 y pico. La hizo Alsina con la finalidad de impedir, en realidad no podía impedir que pasaran los indios, pero sí dificultar que se llevaran el ganado. Que era el gran problema, digamos, a lo que se enfrentaban, digamos, los terratenientes. Había que pasar una zanja de, no sé, que tenía como 3 metros de hondo. Y los animales caían. Los animales se caían ahí adentro, además tenía unos terraplenes, lo que le hacía más dificultoso pasar. Claro. Y ese era el único objetivo. Pero vamos a plantear de entrada la disyuntiva que tenemos acá, porque todos los temas que tocamos tienen que ver con discusiones historiográficas y con puntos de vista controversiales. Y también en la conquista del desierto hay una gran controversia hace mucho tiempo, casi desde el comienzo. Sí. Pero hoy lo podemos sintetizar así. Está la posición oficial, la posición de digamos, del Estado argentino a partir de que se lleva adelante, incluso de antes, podemos decir, esta campaña del desierto, esta campaña de Roca, que se trata de recuperar el territorio, o mejor dicho, de conquistar territorio, porque en realidad el Estado no tenía posesión efectiva de esos territorios que estaban en poder de los indios. Se trata de terminar con los malones y se trata de terminar con el robo de ganado. Esta era básicamente la justificación que se utilizó y la explicación oficial de que se trató de una guerra en la cual el Estado argentino salió victorioso y por lo tanto se quedó con los territorios. La posición que se planteó un cuestionamiento ya de entrada, pero que se hizo más fuerte en los últimos años, tiene que ver con la forma en que se desarrolló esa expedición. En algunos casos hay quienes la cuestionan directamente porque dicen que el Estado argentino no tenía derecho porque eso era un territorio indígena, estas eran las posiciones más indigenistas, y otros que dicen sí, en realidad el Estado argentino tenía aspiraciones legítimas sobre el territorio que estaba en poder de los indios, pero la forma en que se llevó adelante la campaña fue un genocidio. Y esta es la discusión. Ahí Lo tenemos... más grande es que en el día de la fecha, hoy se cumplen 100 años de la muerte de Julio Argentino Roca. Justo, casualmente. Que la campaña del desierto, y esto no está dicho por la escuela, fue financiada por la Sociedad Rural Argentina. Sí, eso es muy cierto. Ahí dijiste una palabra que estaría bueno aclarar, el concepto que es genocidio. ¿Qué es un genocidio a nivel jurídico? Estrictamente jurídico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en ese momento la noción de genocidio no existía. ¿No? El genocidio aparece recién con el Holocausto. Claro, no antes, antes cuando ocurre el genocidio armenio. Sí, que hemos hablado de esto en un programa. Sí. El genocidio armenio fue el primero que recibió esa calificación, pero no fue el primero de la historia, porque en realidad en todas las guerras hubo matanzas en donde se buscó la finalidad que tipifica el genocidio. El genocidio es un delito de derecho internacional que se caracteriza por la intención de eliminar total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso. No está incluido el tema político, y esto dio lugar a muchos debates en la dictadura. Pero digamos, esto se trata, con el juzgamiento de los crímenes de la dictadura, ¿no? Sí. En donde no podemos hablar de que haya una persecución étnica, ni nacional, ni un grupo nacional, sino que fue una persecución política. Ya lo hemos hablado esto anteriormente, hay posiciones a favor de ampliar el concepto de genocidio y otras que dicen no, es un delito de derecho internacional que ya está tipificado. Ahora, en el caso de lo que fue la conquista del desierto,
sí podemos afirmar que tuvo como consecuencia la desaparición de grupos étnicos, o por lo menos su mengua, y que en los planes del general Roca, cuando presenta su proyecto ante el presidente Avellaneda, ante una comisión de notables que lo examina, figuraba la extinción de los indios que no se quisieran someter a las autoridades argentinas. Entonces estamos hablando ya de una intención inicial que podemos decir que es compatible con el concepto muy posterior de genocidio. Ah, bien. Eso estaría bueno, está muy bueno que lo hayas aclarado, porque a veces se mal utiliza el término genocidio para muchos otros procesos históricos que nada tienen que ver. Sí. Claro, no tienen nada que ver. Bien. Interesante porque, así como lo financió la sociedad rural, el dictamen político lo planteó el presidente Nicolás Avellaneda, sí, que cedió 42 millones de hectáreas a la sociedad rural argentina a través de la documentación a, adivinen quién, José María Martínez de Oz. Bueno, no era Alfredo, pero no era Alfredo, un tatarabuelo, era un choño, no sé. debe decir. Siempre estuvieron ahí en cuanto... Bisabuelo directo del ministro de Economía de la dictadura. Sí, pero Pereira Ola también. Sí. Bueno, Pereira Ola, Anchorena, Ushué, todo menos de 500.000 hectáreas. Sí, quería decir que Osvaldo Bayer... Inclusive a Roca le entregaron 60.000 hectáreas y él eligió la zona, que es la zona de Guaminí, que es una parte de mis paisanos. Quería comentar esto muy es paisano chiquito. tuyo entonces. Exacto. Bueno. Sí. Entonces no lo podés criticar. No, porque tengo sangre mapuche. Así Claro. Bueno, a ver, Marilina. No, quería, justo que estabas hablando de la familia Martínez de Oz, quería comentar algo muy chiquitito, que es que Osvaldo Bayer, el historiador y también el director de cine, está haciendo una película sobre la familia Martínez de Oz, que la familia le está haciendo un juicio y que para que no la saquen, digamos, para que no la hagan una pública. censura. Una censura, sí, y que el historiador está peleando por el derecho de libre por ahí expresión. tengamos cuidado que por ahí no nos cortan el programa o nos hacen un juicio de daños y perjuicios, ¿no? Así que bueno, quiero destacar esto porque la verdad que vivir en este momento en casi el siglo XXI, un proceso de censura me parece terrible. De otra época. De otra época. Bueno, pero los Martínez de Oz están acostumbrados a eso. Y sí, Yo no los voy a criticar, no voy a criticar nada porque tengo miedo. Ya les he tomado que miedo. pedían 10.000 más. Claro, Bueno, en y la acá, época de la dictadura. Lo que Sí. dijo Pablo es muy interesante porque estamos también en un proceso del Estado argentino, digamos, de la formación del Estado-Nación, en el cual nosotros sabemos muy bien que la formación del Estado requiere de varios atributos y uno de ellos es la unificación territorial. Y aparte de la unificación territorial aparece una cuestión que es estrictamente económica, que es la incorporación al mercado mundial. Recuerden que estamos en pleno proceso de la División Internacional del Trabajo, en donde se definen los centros periféricos, y los países centrales y los países periféricos, en donde los países centrales son los industriales y requieren de las materias primas, fundamentalmente alimentos, y Argentina justamente se define como un país netamente exportador de alimentos y de ganado, fundamentalmente de ganado. Interesante porque también tiene que ver con el contexto político, así como, digamos, de manera previa, con Mitre y Sarmiento todavía no estaba tan claro, con Avellaneda se produce la segunda. Digamos, si nosotros vemos el Martín Fierro, el primero, es la expresión del estado de anomia, de rebeldía, del peón de campo, del morocho, del criollo, que se ve absolutamente abusado por el poder. Y ya el segundo, el regreso, cuando vuelve de las tolderías y cuando vuelve de la frontera, ya comienza a otro Martín Fierro mucho más aceptable de las normas, de las reglas, porque se había reestructurado la Argentina con la concepción moderna de que está planteada. Sí. Y estamos también en un contexto de positivismo como filosofía de ese momento, ¿verdad? Toda la generación, digamos, del 80 adhieren a esta filosofía en la cual el progreso, la ciencia toma la delantera, ¿verdad? Una ciencia racista también, también, ¿no? Una obvio. ciencia europeísta, eurocéntrica y con conceptos muy afianzados de las diferencias raciales,
según la cuales había razas superiores y razas inferiores, concepto que después toma el nazismo, pero que ya viene del positivismo. De manera previa, inclusive de los nacionalismos de manera previa al positivismo. El positivismo lo toma como un implícito. Quizás su civilización le da argumentos científicos a un argumento que era emocional romántico, del romanticismo, algo exactamente, de los nacionalismos totalmente románticos. De acuerdo. Al fin estamos de acuerdo en nada. Cuando no lo traes a colación a Stalin, vamos a estar de acuerdo. A ver, Diego, vos querías decir algo. De acuerdo con usted, era la época en esa de explosión del darwinismo y estaban en el tema Claro, racial, medían los cráneos, era la época que medían los cráneos. La frenología que le decían. De hecho, el cuerpo de Mariano Rosas lo roba el coronel Racedo y lo lleva porque parecía que había que estudiarlo y lo lleva a La Plata. Que es que muchos cráneos hay en La Plata. Tenemos indios disecados. Hay un historiador que está peleado con vos que quiere medirte el cráneo para ver a qué raza pertenecés. Hay indios disecados, momificados en la Universidad de La Plata. Digamos, Sí. A mí, si me permiten, querría hacer un contexto, porque nosotros vemos la frontera del indio y la vemos sobrepasada nada más que por cuando excursionó haciendo Ranqueles, va Mansilla y el Martín Fierro. Sí. Pero en realidad el Pueblo Mapu, que le decían, tiene toda una historicidad de contacto con el criollo, y ellos ya, cuando llega Roca, ya tenían muchísimos cristianos dentro de su sociedad, muchísimo de mezcla con nosotros, y tenían muchísimos hijos ya nacidos de las cautivas que habían empezado con los primeros malones. La primera guerra de la Araucaña en 1770, creo que en Chile, que vence... los araucanos vencen a la corona española y tienen que firmar un tratado. Unas guerras impresionantes. Tremendas. Tratados que nosotros después, cuando nos convertimos en nación, por 1920 o algo así, nosotros terminamos firmando también con ellos en San Luis y Mendoza como fronteras. Nosotros habilitamos tratados con un lugar reconocido como Mapu. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le llamaban ellos? Mapupunga. No importa. Puel Mapu le llamaban ellos, que era esa franja que hoy la gente más de derecha ortodoxa le trata de decir ¿cómo le dicen? Araucaria. La Araucaña. La Araucaña, una cosa que hacen un dibujo, pero no es así. Realmente existía y firmaban tratados. Ellos tenían escribas, Calfuncurá tenía un edecán francés que lo habían capturado, se escribían cartas, tenían mucho, Mariano Rosas, Baigorria, o sea, muchos unitarios se refugiaron con ellos, muchos federales. Los indios pelearon la batalla de Cepeda, o sea, digamos que la frontera hay que medirlo, que no estaba tan abajo, estaba muy cerca de nosotros, y había mucha interacción entre los pueblos de Carmen de Patagones, que hablamos hoy de Comandante Luis Perabuena fundando en el sur, y tengamos en cuenta que en 1953 se crea la primera colonia galesa en Rawson, 1853, en Rawson, ¿no? Y ellos comerciaban directamente con el indio, y muchas de las vacas, el 80% iba para Chile, ¿no? Y se portaba salada por Valparaíso, pero muchas otras, muchos corsarios la exportaban desde Rawson directamente. No solamente eso, Calfuncurá era no solamente un gran militar, sino que era también un gran político. Por lo menos a Mitre lo hizo pasar un papelón. Exactamente, le ganó. Sí, le ganó al teniente coronel Perón, Mitre, digamos. Y sí tenemos que hablar de la cómo se hizo la mapuchinización de todos los indios, porque realmente empezaron a hablar su idioma. Pampas, ranqueles, pehuelches, tehuelches, y todos se mapuchizaron, digamos. Todo gracias a el amigo Calfuncurá. Ya cuando su heredero lo recibió, Namuncurá, la cosa no fue lo mismo. Dentro de sus 4 comandantes estaba Catriel, que fue el último que defeccionó hasta la última. Sí. Bueno, yo voy a presentarlo a Jorge Oviedo, es uno de nuestros oyentes habituales y además es un hombre que le gusta mucho la historia, que siempre publica unos posteos muy interesantes. No siempre estamos de acuerdo, pero es bueno eso es lo bueno. Quiero señalar, Jorge le pedimos que participara hoy del programa porque él fue el que nos planteó el tema. Nos dijo, ¿por qué no hablan de la conquista del desierto, ya que están tocando temas polémicos? Y este es uno de los temas más polémicos también de nuestro pasado. Quiero mandarle un saludo a Antonia Incorbaya y a Verónica Ortiz, que nos están mirando, y Luz Irene Pique, Sandy Lugo,
María Inés López Varela, a todas ellas les mandamos un saludo. A los Varela también nos están escuchando. Sí, pero no tiene nada que ver con los Varela del... A ver, Oviedo, que te doy una entrada. A ver, que pensás que justo estaba hablando de cómo no estaba tan separada la cultura india en ese momento de la cultura criolla, que estaban muy mezclados y que peleaban juntos, incluso usaban armas de fuego, y se aprovecha la invasión porque estaba la guerra del Pacífico. Claro. Sí. Y no porque, más allá de que chilenos peleaban del lado de los indios, más al lado del Neuquén, sino porque no tenían, no podían ser con balas, ¿sí? Uh-huh. No podían ser abastecidos con balas porque estaban dedicadas a defender los intereses ingleses en el norte del Pacífico, ¿sí? Entonces también hay un contexto histórico que da ese momento de tomar. Y este proceso, para darte la palabra, sirvió de pretexto para la unificación en una categoría residual, el indio, que pasó a ser como una suerte de chivato. Este proceso de construcción política de Calfucurá y que continuó la tradición mapuche, que supo unificar a esa diversidad, sirvió de pretexto para que tanto el ministro de Defensa Alsina como con posterioridad Roca unificaran el chivato del indio como lo incivilizado en el contexto de civilización y barbarie. Sí, digamos. Claro. Sí, pero los malones existían. Sí, seguro, no vamos a negar lo evidente. Bienvenido, Jorge. Bueno, gracias por darme la palabra. Primero pienso que hubo un tipo de globalización regional entre los pueblos. Nosotros estábamos enmarcados entre el virreinato y el gaucho o el indio se para desde su posición, ¿no? Dice, soy parte de Europa, no entiende nada lo que es Europa, lo que es un rey que está a 10.000 kilómetros, no sabe lo que es la Dirección Internacional del Trabajo. Y es un hombre que vive en la naturaleza, un hombre natural, digamos. Y por tanto también San Martín lo llamaba a nuestros paisanos los indios, o tenemos a José Hernández, que cada tanto el gaucho se refugiaba en Toldería, o Juan Moreira con nuestro divino compañero Leonardo Fabio, que está junto al general, hizo la película Juan Moreira. Y el gaucho es el producto del europeo con el indio, no somos... Claro. Muchas veces yo discuto con los hispanistas porque dicen, bueno, España nos dio tal y tal cosa. Nosotros tenemos un ADN español, pero tenemos un ADN indio, no somos hijos de España, somos hijos de españoles, si creo, o de castellanos más simplemente. Fruto del mestizaje. Claro. De hecho, hay estudios de la sangre que se han hecho en todo el país que indican que un altísimo porcentaje de la población argentina tiene sangre indígena. Entre el 56 aunque y el 62%. Aunque no lo queramos reconocer. Entre el 56 y 62% de la población argentina tiene mestizaje indio. Y negro. Una importante cantidad de sangre negra. Menos de 1 millón puro, pero sí tenemos un mestizaje mayúsculo. Yo soy nieto de mapuche. Y bueno, no te sentés cerca mío porque vas a tener problemas. Y los pueblos en sí han tenido una aculturación. Ha habido todo un regionalismo de costumbres. El gaucho usaba el poncho que es inca, y el chiripá, que es como un poncho mapuche pero al revés. Aparte, el indio, si vos te parás del lado de porteño, bueno, tomaba mate. Y el mate, la yerba mate viene desde los guaraníes y claro, fue bajando. Son costumbres indias. Y todo hubo un intercambio cultural, todas las naciones han quedado interculturalizadas. Claro, hubo un proceso de sincretismo cultural muy fuerte. Es muy importante lo que dice Jorge, me da pie para hacer una pequeña disquisición sobre este tema. Porque la verdad es que nos planteamos una grieta o una división tajante entre la sociedad europea y la sociedad indígena, y la verdad es que no fue así. No fue así. Fueron grupos que habitaban en un mismo territorio, que algunos reconocían las autoridades españolas y otros no, pero en donde había un profundo mestizaje, como bien señala Jorge, había una mezcla de costumbres, de idiomas. El quechua fue el idioma utilizado por los conquistadores españoles. El quechua era, dice Atahualpa Yupanqui, era el latín de América, ¿no? Era el idioma que utilizaron los conquistadores españoles para uniformar las lenguas indígenas. El arte de independencia. Claro, claro. Y la posición de nuestro, cuando digamos, en el Río de la Plata, cuando el Paraguay es una nación netamente guaraní, con un fuerte predominio indígena. Eso fue siempre así.
En el Alto Perú había 1 millón de habitantes en la época de la independencia, de los cuales el 80% eran indígenas. En el Río de la Plata el porcentaje de hispanos era muy chico. Existían tal vez más que en el Alto Perú, porque acá estaba más despoblado, pero eran muy pequeño el porcentaje. Y había grupos importantes de indios que eran trashumantes, que eran nómades y que llevaban la vida típica del indio de las Pampas, que era muy distinta a la del guaraní y a la de los pueblos andinos. Desde el comienzo hubo problemas. Desde que se fundó Buenos Aires hubo enfrentamientos porque los conquistadores pretendían que los indios les dieran de comer. Y ni siquiera se preocuparon por aprender a pescar. Para ellos venían de realmente trabajar era una vergüenza para el español. El español, y realmente basta leer la crónica de Ulrico Smith, en donde cuenta cómo se enojaron porque los indios de La Matanza no le quisieron seguir llevando pescado fresco, y por eso los mataron a todos. Bueno, la consecuencia de eso es que se quedaron sin quienes proveyera la comida y tuvieron que ir hacia el Paraguay buscando pueblos que les siguieran proveyendo de comida, porque los tipos no se dignaban pescar en el Río de la Plata y en el Río Paraná. Admitamos que nuestra avanzada española no era de la más de alta alcurnia ni cultura, sino que eran toda la problemática del sur, y el voceo que nosotros tenemos como tradición transhistórica tiene que ver con la frivolidad y el cliché de tratarse de vos como si fueran cortesanos cuando ellos no eran así. No eran correcto. Pero para continuar, después vienen las autoridades españolas más sensatas, los jesuitas organizan las misiones, se trata de gobernar también teniendo en cuenta a los indios, ¿no? Mejoran esas condiciones iniciales de la conquista, pero nunca se logró someter a los pueblos que estaban en lo que después se llamó el desierto. Y ya en el siglo XVIII hubo malones que llegaron hasta Luján, en donde los habitantes de Buenos Aires se refugiaron en las iglesias porque se daban por perdidos. Pensaban que los iban a degollar, no se sabe cómo, los indios pegaron la vuelta después de haber robado y saqueado. La costumbre de saquear en los malones viene de un aprendizaje hecho de los blancos, porque las malocas eran las expediciones que organizaban los europeos contra los indios, y que estos las reprodujeron y las copiaron, así como los indios de Norteamérica copiaron arrancar la cabellera de los blancos. No fue una costumbre indígena. Y aquí las tropas de Roca que le cortaban las orejas y después cuando ya las orejas no eran muy creíbles o podían continuar con la reproducción, empezaron con las gónadas o con los testículos. Bueno, tenemos todo un largo proceso de barbarie. Ahora bien, lo cierto es que esa barbarie era fluctuante, ¿no? Por momentos se llegaban a acuerdos con los indios, por momentos se entraba en guerra. Durante la independencia, nuestros próceres fueron indigenistas, y esto hay que decirlo. Lo fue Belgrano, que dictó el reglamento para los indios de las misiones, fue San Martín, como bien recordó Jorge, Castelli, que proclamó la liberación de los indios de la Mita y del Yanaconazgo y de las encomiendas en el Alto Perú, el 25 de mayo de 1811, y después entramos Monteagudo, otro indigenista que además decían que era mulato, algunos decían que era indio, otros que era mulato. San Martín, por ahí andaba, por ahí andaba. Vos decías el Alto Perú. ¿Por qué nunca se triunfó el Ejército del Norte? Todos pasamos por el Ejército del Norte. Belgrano, San Martín, Güemes, Dorrego. No hubo un prócer que no pasó por ahí. Cuando va a Castelli, que vos nombras, lo primero que hace es dictar la abolición de la mita y la encomienda. Y ahí se dieron vuelta a todas las élites y se volvieron pro-realistas. Es verdad, es verdad. Produjo un fuerte rechazo de las élites el perder a los indios, que el hermano de Mariano Moreno describe, Manuel, dice que su hermano se indignó cuando vio cómo los explotaban en Potosí, y cuando el último blanco tenía derecho de hacer trabajar para sí a un indio sin pagarle y además pegarle, ¿no?
Y tenía que darse por satisfecho el indio si no le pegaba después de que le limpió la letrina, etcétera. Ahí, por ejemplo, cuando vas a Martín y organiza el ejército del norte que venía en desbandada, que lo ponen a Güemes contaba con un gran número de pueblos diaguitas, porque el diaguita venía recordando en su interior lo que era la encomienda. Y bueno, sí. Dijo, es correcto. esa es la mía. Y hubo una política de la Revolución de Mayo de conquistar, de seducir a los indios. Por eso el himno nacional habla de las tumbas del Inca, se conmueven del Inca las tumbas, la declaración de independencia, como vos dijiste, Jorge, el monarca inca se redactó eso hubiera sido un golazo, hubiera unificado todo el Alto Perú, el Perú, y bueno, la monarquía incaica que promueve Belgrano, la proclama de independencia en quechua y guaraní. Entonces hubo toda una tradición. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué momento se empieza a cortar? Cuando se consolida la clase terrateniente pampeana. Y este momento es en la década del 20, con Martín Rodríguez, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y que dirigió las primeras expediciones contra los indios, que fueron terribles. Y hubo un personaje, y con esto voy a terminar para después pasemos a lo de Roca, pero hubo un personaje muy particular que está olvidado en la historia argentina, que es Pancho Ramos Mejía, del cual hablo en mi libro Anticristo, porque era un tipo que tenía una religión, una interpretación propia de la religión cristiana, un hombre que se había casado con una mujer muy rica del Alto Perú, y que cuando viene a la provincia de Buenos Aires decide comprar una chacra en Los Tapiales, que se encuentra dentro del Mercado Central, los vestigios de esa construcción, y compra una estancia en Miraflores, en la zona pasando el río Salado, al sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo la compra? Se la compra a los indios. Fue el único caso en toda la historia argentina, y no sé si tal vez americana, donde hubo alguien que les compró a los indios el territorio. Manhattan lo compraron. Lo pagó 2 veces. Primero se lo compró a los indios y después se lo compró al Estado, porque eran tierras fiscales, y entre Rosas, sus amigos, sus enemigos, etcétera, todos estaban de acuerdo con joderlo a Ramos Mejía. Unitarios, federales, rosistas, antirrosistas, no querían que el tipo pudiera prosperar. Y la verdad que le iba muy bien, porque en ese establecimiento de Miraflores, él compartía las ganancias en condiciones de igualdad con los indios. Les hacía rezar un credo que él mismo había inventado, les enseñaba, los evangelizaba. Bueno, la cuestión es que inventaron un pretexto para involucrarlo en un malón que hubo en esos años, y fue el general Martín Rodríguez, lo tomó prisionero, él pidió por sus indios, le pidió por la vida de sus indios, y le dijeron, bueno, andá, ahí los tenés. Cuando salió a mirar a sus indios, estaban todos degollados por el ejército de Buenos Aires. A partir de ahí, el hombre quedó prisionero hasta su muerte. Esta es la historia de Pancho Ramos Mejía, un hombre que fue tan respetado que muchos años después cuenta el autor de Juan Moreira, no me acuerdo ahora el nombre del escritor, cuenta que cuando los indios encontraban un ganado con la marca de Ramos Mejía, decían, este es de Ramos, y no lo tocaban, por el enorme respeto que le tenían. Después de eso viene las conquistas de Rosas, ¿no? En donde hubo, no fueron tan pacíficas, ¿no? Hubo 3.000 muertos, 1.200 prisioneros, o sea, Rosas no le temblaba la mano. Lo que sí hacía era una política de se aliaba con unos y enfrentaba a otros. Y aparte, perdón, ahí se extendió la frontera hasta la isla de Choel. O sea que con Rosas se había logrado la conquista de un territorio muy importante. Que después, cuando sobrevino Caseros, toda esa frontera se vuelve a retrotraer, digamos, se vuelve hasta el Salado, que era la primigenia, digamos, ¿no? Eso que estás diciendo es importantísimo para contextualizar que los indios jugaban políticamente la concepción argentina del momento. Algunos eran unitarios, muy pocos los del sur de
San Luis, pero por cercanía a los contactos que tenían, no por una ideología. Mariano Rosas había sido criado por Rosas, era el cacique de los Ranqueles, adoptó ese nombre, en realidad más que criado por Rosas había sido prisionero de Rosas. Entonces se cuenta que alguna vez don Juan Manuel lo invitó, vení, que ya que estuviste acá, y entonces Mariano Rosas le decía, sí, voy a ir, pero nunca se acercaba porque tenía miedo que lo volvieran a capturar. No solamente eso, sino que el gobierno chileno, en su faz de penetración sobre la Patagonia, siempre tentó a los mapuches para incorporarlos a parte del patrimonio chileno, no solamente por la oportunidad de la guerra del norte, sino que también ellos se identificaron como argentinos, como en algún momento planteamos con Artigas, ese extraño personaje que es argentino de la banda oriental y lo tuvo hasta el final. Aquí también los indios se sintieron argentinos, o sea que tenían como lo que querían ser tratados en un modo igualitario. Y había un problema que se estaba dando en Europa, que se estaba hablando que del Río Negro para abajo era terra, ¿cómo se dice de nadie? Terra nullius. Terra nullius, o sea que estaba empezando a dar vuelta todo ese compendio. Y ustedes fíjense que... ¿Qué quiere decir terra nullius? Que nadie es el dueño y por lo tanto pueden venir los ingleses, los franceses, cualquiera lo ocupa. Y acordémonos que en Rawson del 53 teníamos una colonia galesa. O sea, y Chile empujando de este lado, gracias a Dios que tuvo la guerra, porque si no era muy posible que los financiados por los ingleses armen a todos los pueblos mapuches. Inglaterra, desde la filantropía, mandó a Falker, mandó a Darwin, hizo toda una serie de cartografía con fines militares. Sí, nosotros lo creemos con exploraron toda la Patagonia, es correcto. Incluso se dice que iba a invadir Inglaterra, la Patagonia, cuando estábamos en guerra Argentina con el Imperio de Brasil por la banda oriental. Sí. No sé qué guerra le salta en ese momento de Inglaterra. Hecho, ya tenían una base en Malvinas ellos. Claro. Pero no solamente eso, pesó mucho el diagnóstico de Darwin. Charles Darwin dijo Patagonia, tierra maldita, viendo tan solo los aspectos eólicos y de vientos y de semidesérticos respecto de esto, y eso frenó mucho la Patagonia. Dos mensajes. Primero, Marcelo Faure, de Entre Ríos, nos dice que el nombre del autor de Juan Moreira, que no me salía, es Eduardo Gutiérrez. Y efectivamente, Eduardo Gutiérrez es el que cuenta esta anécdota, pero digamos, como 30 o 40 años después de la muerte de Pancho Ramos Mejía. Vos fijate que debe haber sido el único tipo que trató bien a los indios, y lo recordaban con la veneración de un dios, ¿no? Francisco Rubén Mena dice, sabios somos muchos en Argentina, pero ni un poquito hacemos de San Martín, Belgrano o Mariano Moreno. Es como que olvidamos hacer lo que nos enseñaron nuestros próceres, ¿no? Yo quería aclarar que hubo un gran malón a Bahía Blanca, ¿sí? Luego de la batalla de Caseros, pero jamás hubo un malón a Carmen de Patagones. ¿Y qué quiere significar con eso? Quiero decir que existía una administración y un contacto concreto entre los caciques y los criollos sí, había, de hecho se comerciaba. Se comerciaba constantemente. La Salina Grande proveía a Buenos Aires comerciaban sal de las Salinas Grandes, comercializaban sal, después había muchos huincas que les vendían a los indios, les vendían armas, porque de algún lado sacaban las armas, les vendían caballos. En el parte final de cuando termina la campaña, antes de dos años después pero en el 83 dan un parte final de muertos, prisioneros y todo el otro. Se cuentan en total en todas las batallas 500 cristianos muertos del lado de los indios. O sea, 500 cristianos combatidos. Sí, había muchos que vivían refugiados con los indios. Sí, eso lo cuenta. En otro libro extraordinario lo cuenta Mansilla, en la excursión a los indios Ranqueles, en donde habla de los cristianos que estaban refugiados. Y de las cristianas que preferían estar en las tolderías a volver a la civilización. Claro, sí. había cautivas que estaban aquerenciadas con algún indio y no querían ser liberadas. Y manteniendo lo que dijo Oviedo, del tema de Inglaterra y Europa, cómo se movía, tengamos en cuenta que nosotros, en el 77... justo más de un año antes de que empiece la última bestialidad de campaña, sale de acá a Argentina el primer barco frigorífico, el Paraguay, con carnes hacia Europa. Cuando llega a Europa, que llega en marzo, tardan 2 meses más, llega la noticia, ¿no? Dos meses y medio, 3, llega la noticia que habían llegado bárbaros y ya venían con pedido de compras. De ahí, desde marzo, en octubre se lanza la campaña. ¿Quién lo financió?
todas estas familias terratenientes con su propia plata, pero por acuerdos que ya habían mandado a vender las cabezas de ganado. Pero por supuesto, por eso mencioné lo de la incorporación al mercado mundial, porque no es un tema menor. No, y ustedes se imaginan el régimen de los fortines, cómo fue. Nosotros teníamos agencias migratorias en Europa donde traíamos gallegos, donde no venían los rubios, sino que venían los calabreses, sicilianos, gallegos, asturianos. Le falló, etcétera. El plan a Sarmiento le falló un poquito. Pero era gente de campo, y gente que era mandada por 3 años por contrato y contrataban con los terratenientes. Las nuevas, la realidad de los terratenientes que daban un contrato por 3 años y al tercer año los obligaban a nutrir de alfalfa, que dura por 7 años, por lo tanto podría ser un campo de engorde para el ganado. Vale decir que así es como la unidad productiva se fue cotizando en función de la rentística potencial que tenía la gran estancia y el latifundio, digamos, por su potencial económico a venderse en Europa, digamos, antes que por la productividad particular que tuviera. Por la renta diferencial. Exactamente. Sarmiento siempre pensó una república de farmers, no pensó en esta isla, por eso la famosa su figura de la bosta con botas. No el latifundio, que fue lo que se instaló, digamos, del cual la clase latifundista era parte Rosas, y desde luego fue fundador, digamos, Roca, porque él venía de Tucumán, pero bueno, la conquista del desierto lo convirtió en un terrateniente, que además no era del latifundio pampeano, pero se convirtió en un latifundista, y además 60.000 hectáreas en Guaminí. Sí, y además su hermano Ataliba se dedicó al tráfico de tierras de manera tan escandalosa, porque eran tierras fiscales para repartir entre los soldados. Pero lo hizo de manera tan escandalosa, tan vergonzosa, que Sarmiento en algunos de sus periódicos inventó un verbo nuevo, que era el verbo atalibar. Decía, el señor Roca atalibó la región de La Pampa, que quería decir se robó todo, ¿no? Y hasta atalibaba porque vendía, Ataliba cobraba coimas para repartir los terrenos, supuestamente no era que se vendían, pero bueno, a través del mecanismo de la coima hicieron una fortuna colosal. Bueno, tenemos todo este cuadro. Tenemos, por un lado, el Estado Nacional que necesita consolidarse. Por el otro, una clase terrateniente ganadera, fundamentalmente ganadera, que miraba con desprecio la agricultura y que quería más tierra para las vacas. Y aparte le molestaban los malones, ¿no? Entonces, y además hubo también una necesidad del Estado Nacional de consolidarse territorialmente frente a la amenaza de Chile, la amenaza de Inglaterra y el intento que hicieron los mapuches, sobre todo Cafulcurá, de crear un estado bioceánico. Porque esto tenemos que tenerlo presente. Cafulcurá, que murió de muy anciano, no era indio, pero no era tonto. Y quería formar un estado, un estado en parte de Chile y parte de la Argentina, porque en realidad ni siquiera eran territorios que estuvieran ocupados por el Estado chileno o el Estado argentino. Entonces él decía, son territorios libres, son nuestros, y nosotros vamos a hacer nuestro estado acá. Entonces, en este marco aparece la figura de Roca proponiendo, después de que fracasaron las sucesivas experimentos, fracasó Mitre, fracasó el Zanjón de Alsina, viene Roca y dice, vamos a hacer una conquista como han hecho los norteamericanos. Entonces, con la superioridad de armamentos, con los Remington, con las técnicas modernas de guerra, vamos a arrasar a los indígenas y vamos a recuperar todo ese territorio para el Estado Nacional y para dárselo a la clase pudiente para que pueda cultivar la tierra. Y este es el espíritu de la conquista del desierto. No tenemos, pero tampoco tenemos que ser, ocultar la realidad de que, como bien decía Diego, el Boina, realmente había una situación complicada de convivencia nada pacífica con los indios, ¿no? Había estos malones en donde muchas veces arrasaban poblados enteros, asesinaban a mansalva, secuestraban mujeres. Esa realidad existió también, digamos, no. Entonces se generaba una situación que al mismo tiempo era una cuestión de soberanía, una cuestión de un interés económico de clase y también una cuestión de afianzar la seguridad del Estado
eliminando a los que molestaban, digamos. Este era el concepto. Muy complejo lo que voy a decir, pero tengamos en cuenta que los mandaron a la isla Martín García, los mandaron a morir cortando cañas en los ingenios de los... a los varones, al Tucumán, a los chicos mandaderos y las mujeres sirvientas. Mujeres de sirvienta. Pero más o menos 45.000 personas fueron raptadas desde el 20 al 83. Cautivos, o sea, y fueron puestos también en servidumbre de los indios. Entonces, es muy estoy siendo medio gorila con la interpretación. Lo que quiero decir es que hubo una... Cobraban rescate, cobraban rescate. También cobraban también, rescate. Sí. Hubo también una... gorila como entró acá. Sí, porque no estoy justificando lo que se hizo. Lo que quiero decir que en la sociedad también había un revanchismo, un odio hacia el indio por 50 años de haber robado gente. Pongámonos que a vos te robaron una prima que te desapareció. Lo que pasa es que la conducta de las autoridades había sido muy mala, sobre todo a partir de Martín Rodríguez, que contrató a un militar, claro, para que lleve adelante unos asesinatos terribles. Pero yo no estoy justificando, estoy contextualizando. Sí. Y que después se tomó los Estados Unidos y no se quiso poner en guetos. ¿Por qué? Porque les parecía un error lo que habían hecho los norteamericanos, porque en sí los dejaban ahí in situ. En las reservas. En las reservas y guetos me salió así. No, pero y ya estaba funcionando económicamente muy fuerte el proyecto Australia, que era de las ovejas. Entonces no necesitaban ovejas que vinieron a nuestra Patagonia. Lana para los talleres de Manchester. Fueron derrotados, destruidos y masacrados los indios, pero vinieron los estancieros ingleses. Con la lana para los talleres de Manchester. Y sobre todo después de la guerra de secesión, con el sur deprimido, ¿quiénes nutrieron de lana para Liverpool, Manchester y demás, la industria textil? Exactamente. Yo, previamente de eso, te diría, por ejemplo, el primer cautivo fue López Osorio, el abuelo de Rosas, que fue intercambiado por otro cautivo indio, hermano de el cacique negro. Eso fue por el 1740. Y fue la primera avanzada todavía de los españoles, porque ellos hacían estancias en los cruces de ríos. Como no había alambrado, las vacas se contenían en los cruces de ríos. Ese fue el primer hecho. Padre también, ¿no? Claro. Y después Rosas va con una columna y la Madrid con otra, en el que vos decías de Martín Rodríguez. Y bueno, después viene Roca con la segunda, y bueno, finalmente... Perdón, Rosas, Roca. Claro, Rosas en la década del 30 y Roca finalmente que logra derrotar a los indios definitivamente. Y había grupos muy diversos, como se ha dicho acá, ¿no? Los ranqueles que estaban en la zona del Eubucó no eran los mismos ni tenían la misma actitud que tenían, por ejemplo, los indios de Cafulcurá, ni los tehuelches, ¿no? Pero al unificarse el Estado Nacional, se unificaron Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, tuvieron una misma unidad de mando para ejecutar esta tarea genocida. Sí, fue una tarea que se llevó adelante en Argentina y en Chile casi en simultáneo, digamos, yo te quería agregar, por ejemplo, el Malón tampoco la incentivación de que los araucanos crucen era del mismo español. Los españoles mismos en los primeros malones compraban carne de acá, o sea, claro. La corrupción ya la venimos heredando de lejos, te digo. Sí. Nos manda saludos Mónica Muniz, Soledad Benítez, nos manda saludos Eduardo Di Pasquale, que dice Rauch, mercenario alemán, degollador de indios, al igual que los Bullrich en el sur de Brasil, mercenarios cuando ya no tenían más que pelear en la Europa de aquel entonces. Nos manda saludos el amigo Carrizo desde Chacabuco. Y bueno, no sé si quieren, no nos queda muy poco tiempo. Tuvimos muchos veteranos de la guerra de Crimea. Larralde y no pudimos escuchar bueno, lo escuchamos al final de despedida. No sé conmovedor el tema. Yo no sé si lo han escuchado, pero Quimeno Uquén es una reivindicación de todo lo surero, muy por fuera de la Pampa. Entonces hay como una reivindicación de todo lo que quedó fuera, con lo releva el primer disco de Larralde, es uno de sus mejores temas. Bueno, pero volvamos quiero hacer una reivindicación de la raza ocre, digamos, que ellos no estaban en condiciones de pelear porque no tenían abastecimiento desde Chile. Rawson le había cortado por temas económicos de ingleses,
porque ellos daban batalla, ellos peleaban, pero ante al rifle de repetición, claro, la verdad. El Remington. El mismo instrumento, el misma arma que utilizaron en Norteamérica para arrasar a los indios. La verdad que fue una cacería. Y la táctica que despliega Roca, él mismo reconoce que la había estudiado en Norteamérica. Aparte, el ferrocarril y el telégrafo, que facilita las comunicaciones desde Buenos Aires hacia las campañas, ¿verdad? Que eso no es tampoco un detalle menor con lo que contó Roca. Y aparte, otra cosa, las enfermedades, ¿sí? El sarampión, la viruela, la sífilis, muchas enfermedades para las cuales los indígenas no tenían práctica. Digamos que se utilizó una especie de rudimento de guerra bacteriológica, que fue sacar de los hospitales de Buenos Aires y de otros lugares las prendas de los enfermos de viruela y regalárselas a los indios para que se apestaran. Se hizo eso. Además, bueno, en la conquista de Tierra del Fuego fue más cruel todavía, porque Darwin había dicho, cuando pasó por aquí, en calidad de espía inglés y naturalista, estudiaba las especies animales y espiaba a los humanos. Y al pasar por Tierra del Fuego dijo, son la raza más degradada de la Tierra, según él. Ni siquiera merecían el nombre de humanos. Con esa excusa, cuando vinieron los, digamos, quienes colonizaron Tierra del Fuego... Los Brown, Claro. El amigo Marcos Peña. Sí, los amigos de Marcos Peña, etcétera. Familiares. Arrasaron. Los familiares. Se cuenta que invitaron una vez a los Onas a un asado. Y cuando terminó el asado vinieron un montón con escopetas y los masacraron de postre. Y el casamiento de los Brown con los Menéndez Betty creó la familia Brown Menéndez. Betty. Exactamente. Bueno, nos dice Eduardo Di Pasquale que no simpatiza con la causa de los indios. Dice, Roca fue un crack. Hizo la campaña del desierto en tiempo y forma, ya que Chile estaba en pleno conflicto con Perú. Si no se hacía en ese momento, Chile se quedaba con la Patagonia. Estas son parte de las los debates que hay, ¿no? Yo no creo, perdóname, te dejo. Yo no creo que se discuta si era momento, si había que hacerlo o no. El tema es el cómo se hizo y el ensañamiento y la persecución y la forma con que culminó, la verdad, persiguiéndose a las etnias y terminando en un genocidio realmente, porque se los quitó el lugar, se les sacó su lengua, se les sacó su historia, se evitó que se procreen. Se separaba hombres, mujeres. Sí, se vendían. Se reinstala la esclavitud. Se los daba como criados. No se discute si era momento o no. Del momento doctrinario de los primeros años, digamos, jacobinos de la Revolución de Mayo y sobre todo la Asamblea del año 13. Vale decir que se vuelve para atrás en toda una concepción del hombre, de la política, del papel del Estado. Sumamente primitiva. Exactamente, una vuelta. Queda poco tiempo, tiranos. Ahí, por ejemplo, cuando avanza la división de Uriburu, va a enfrentar a los indios, pero se da vuelta y se encuentra con el tiroteo con tropas chilenas. Ahí Roca envía al embajador de Irigoyen y bueno, se negocia eso, porque a pesar de la guerra con del Pacífico, Chile tenía pretensiones, había cruzado de este lado. Y bueno, después dentro de la historiografía, ¿quiénes condenan y quiénes defienden a Roca? Primero fue Mitre, porque Roca lo desplaza y desde la nación lo empieza a atacar. Y bueno, después ese revisionismo argentino de Escalabrini Ortiz, Jaureche, Galazo, Abelardo Ramos, Terrero, que es comunista, lo defienden a Roca. Y bueno, el primero en romper eso, es cierto. Hacer digamos, quien lo acusa de genocidio fue Bayer. Sí, el que yo mencioné hace un... justamente, un poco para concluir, acá hay opiniones encontradas. Nadie va a defender, por supuesto, la matanza que se hace en la conquista del desierto. Sí tenemos que tener en cuenta que no fue una cosa de Roca, sino de toda una sociedad que pensaba de esa manera. Porque como bien lo dice Pablo cuando menciona el Martín Fierro, hay una diferencia en el tratamiento de los indios. En la primera parte que él escribe cuando estaba más rebelde, digamos, José Hernández, en la segunda parte, en la vuelta de Martín Fierro, trata y describe a los indios matando bebés, destripándolos con una crudeza, justificando que había que exterminarlos, ¿no? Recordemos que en el siglo XVII se produce el cisma demográfico, donde queda el 10% de la población aborigen nativa, producto de las pestes que hemos venido señalando en toda América Latina. El segundo, Martín Fierro, muestra al gaucho obediente. El gaucho, gaucho que se reconcilia con la sociedad. Exacto. Pero lo que quería decir es,
también tiene argumentos la posición de aquellos que reivindican a Roca, porque Roca fue un gran constructor del Estado argentino, cumplió en la Argentina el mismo rol que cumplió, salvando las distancias, Bismarck en Alemania. Pero esto no nos puede, digamos, llevar a negar que se cometió una bestialidad, porque en última instancia la Constitución Nacional de 1853 mandaba evangelizar a los indios, no exterminarlos. Entonces había un mandato que venía de la independencia, que era el de la integración. Y como Luder se le chispoteó exterminio. Claro, este proceso, digamos, de la actitud de la solución a los Roca, que fue una solución muy eficiente desde lo militar, desde lo ideológico en realidad no contempló en ningún momento la integración. Y este es el tema, que es cierto que era difícil la integración, pero nos acerca a las posiciones manoduristas de la actualidad, en donde piensan que las clases sumergidas de la sociedad hay que exterminarlas porque son todos delincuentes, etcétera. Ese mismo concepto se utilizaba respecto de los indios. Vayámonos entonces con el minuto y medio que nos resta con José Larralde y Quimé Neuquén.